Hace aproximadamente unos 8 años atrás, cuando empecé a dedicarme más laboralmente y seriamente al tema del anime y la cultura japonesa, uno de los temas que más me interesaba era la diferencia y las similitudes que habían entre el anime y el cartoon norteamericano u occidental. Esto posiblemente no es un tema a día de hoy día de hoy ya no es contingencia, actualmente el anime es algo que lo ve todo el mundo. Si bien en un tiempo en el pasado, hace un par de décadas atrás, el anime formaba parte de un nicho conocido como los otaku, que seguramente hasta el día de hoy también los conoces, hoy en día ese nicho se ha abierto bastante y todo el mundo puede disfrutar de una buena serie de anime, por Netflix, por Crunchyroll, de maneras ilegales, etcétera. El anime es para todo el mundo y tanto niños como jóvenes y adultos, fanáticos o no de la cultura japonesa, pueden ver estas series. Y es normal. Nadie se cuestiona por qué no te gustan las series occidentales, nadie las compara con Disney ni con ningún otro tipo de caricaturas. El anime, es conocido como tal y es aceptado como tal. Pero hace 20 años atrás o 30, el contexto era bastante diferente. Y una de las cosas que más destacaban de esa época, si es que creciste entre los 70 e inicios del 2000, posiblemente era precisamente esta diferencia entre el anime y el cartoon, donde el anime era considerado algo malo, algo peyorativo y algo que en definitiva no era para niños. En este video de hoy quiero hablar precisamente de esto, de este tema que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde hace un montón de años y que siempre he querido discutir. Hay una cosa muy en particular que quisiera comenzar destacando y es que ¿qué podemos entender en partida por cartoon y por anime? Partamos por el anime. El anime es una abreviatura de animation, de Japanese animation, ¿no? En Japón tienden mucho a hacer esto de las abreviaciones y la abreviación de animation fue anime. Y se entiende como estas animaciones, historias animadas que partieron siendo cortometrajes muy parecidos y que tomaban mucho de Disney precisamente y que eventualmente se convirtieron en la industria que es hoy en día. Por su parte, el cartoon propiamente tal se refiere a la caricatura animada o dibujada, ¿sí? Si buscas la definición de cartoon, vas a ver que incluso incluye, por ejemplo, a los cómics, a todo lo que es el dibujo hecho en papel, a las historias dibujadas en papel, pero ciertamente también incluye a los dibujos que son animados, ¿no? Eso es lo que Occidente y Norteamérica entienden como el cartoon y que se ha de alguna manera paralelizado al anime o animación de Japón. Curiosamente, hasta inicios del 2000 o hasta los 90, que fue la década en que el anime tuvo su auge precisamente, nadie decía nada en contra del cartoon norteamericano. Y es curioso porque estas series sí tenían algunos elementos que en el anime iban a ser muy criticados, como por ejemplo el uso de la violencia. Pero nadie decía nada contra el cartoon norteamericano, en cambio en el anime sí. Y curiosamente, la conclusión a la que llegaron los adultos de la época era que el anime contenía elementos que no eran para niños, por lo tanto el anime o la animación japonesa no era para un público infantil. Esta definición ciertamente contrasta bastante con la opinión que tenemos hoy en día, porque actualmente todo el mundo o la mayoría coincide en que el anime es efectivamente para adultos, lo que crea cierta discusión. Es decir, que lo que nos decían en esa época era cierto, efectivamente es el anime un tipo de animación para adultos y no para niños. Y me gustaría aquí hacer ciertas apreciaciones entre uno y otro. Por una parte, una de las conclusiones a las que yo he llegado es, para distinguirlos a ambos, que el cartoon norteamericano o la caricatura norteamericana es, como dice el nombre, una caricatura o una parodia. ¿Y qué es una parodia? Es un reflejo exacerbado de la realidad a tal punto que se convierte en algo irrisorio, en algo de lo que no nos podemos reír. Y eso lo vemos mucho en series como por ejemplo las de Hanna-Barbera. Estoy pensando en Los Picapiedras, en Los Supersónicos, ¿no es cierto? Que lo que hacían era reflejar a la familia estándar de la época.
con el hombre, la relación con la mujer, con los hijos, las mascotas, etc. Era un reflejo de la realidad, pero parodiado, llevado al humor. En contraste, me parece a mí que lo que hace el anime no es exactamente reflejar y tampoco exactamente parodiar ni caricaturizar, sino criticar la realidad e ir más allá de ella. Es por eso que vemos tantas historias fantásticas ambientadas en lugares fantásticos y reales, inventados, donde existe la magia, donde existen criaturas sobrenaturales, ¿no es cierto? Por lo tanto, busca ir más allá de la realidad. Pero si hay algo que el anime refleja bastante bien en sus historias, es la psicología humana. Y este elemento me parece absolutamente importante y fundamental a la hora de entender el anime y de distinguirlo de la caricatura o la parodia occidental. Porque mientras que éstas buscan a través de su parodia justamente burlar o generar humor a través del reflejo exacerbado de la realidad, el anime busca, a través de sus personajes muy bien psicológicamente construidos, criticar la realidad y reflejar lo que ocurre realmente en las vidas humanas. Y a pesar de que muchas de estas historias están contextualizadas en ambientes fantásticos e irreales, y muchos personajes tienen también rasgos físicos que son, digamos, fantasiosos, todas sus tramas giran en torno a temas que son humanos. Un deseo, una carencia, una necesidad, el querer salvar algo, a alguien, al mundo, etc. Valores, desafíos, complejos, cosas que van a afectar la psique humana de los personajes que son tremendamente humanos, independientes de que sean extraterrestres, demonios o criaturas de un mundo sobrenatural. Y eso es precisamente lo que a mi manera de verlo diferencia justamente al anime de la caricatura o el cartoon norteamericano. Por años tuve la impresión, y me imagino que muchos lo habrán tenido también, de que el cartoon era increíblemente infantil. Y que por el contrario el anime era mucho más maduro, precisamente producto de esta misma condición. Sin embargo, hoy en día me pregunto si realmente es así. Creo que en la actualidad muchas personas creen que el anime es algo para adultos. Y no los culpo porque incluso Japón ayuda a dar esta imagen. Si nosotros vemos videos de Japón o si has viajado a Japón y has estado, por ejemplo, en las calles principales de Tokio, en Shibuya sobre todo, en Shinjuku, vas a ver seguramente que hay gigantografías, figuritas de anime por aquí, por allá, por todas partes. A la gente le encantan los juegos. Se ve mucho esto de los restaurantes o los cafés temáticos de series de anime, y como muchos de estos personajes son incluso embajadores de marcas, de pueblos, etcétera, etcétera. De modo que pensamos que el mismo Japón nos dice que el anime es algo aceptado por todo el mundo. Sin embargo, ¿es realmente así? Lo cierto es que al parecer no para todo el mundo. Porque si estás, por ejemplo, en tu trabajo en Japón y te pones a hablar de animes o de caricaturas, lo que va a resultar es que te van a considerar infantil, ya sea porque te gustan estas series o porque hablas de ella en un contexto de trabajo en que no deberías hacerlo. Y lo que para ellos significa esto, ¿no es cierto? El no poder adaptarse socialmente es que eres, pues, infantil. Hay que entender también que el anime es un producto tremendamente comercial. Japón es un país que funciona mucho con la parte comercial y eso lo podemos ver también en grupos musicales, idols, que voy a hacer un video de eso también, donde no se detiene esto de la difusión, de la comercialización, y creo que Japón ha sido muy astuto a la hora de utilizar estas series de anime precisamente para sacarle producto y provecho, y es por eso que lo vemos tan presente incluso en las calles de Japón. Sin embargo, esto no significa realmente que a todo el mundo le guste el anime, que los japoneses vean anime 24/7, ni que sea, digamos, querido o aceptado por todo el mundo. Es más bien una estrategia comercial. Y hablando de estrategia comercial, otro elemento que influye mucho en eso precisamente es el género que define la industria dentro de sus series de anime.
Sabemos que existen varios géneros, si no lo sabes te los menciono acá. Tenemos el shonen, que está pensado para jóvenes masculinos, ¿no es cierto? Hombres jóvenes, adolescentes, etcétera. Los choyos para chicas jóvenes, están los yosei para chicas mayores, están los seinen para hombres un poco más mayores, están los kodomo, están los mecha, etcétera. Y si bien es cierto que algunos de estos géneros sí abordan temas específicos, como lo es el mecha, como lo es los harem, por ejemplo, la mayoría de ellos están definidos por el rango etario de su target o de su público objetivo. De modo que eso ya nos dice que hay una gran variedad de públicos objetivos que no son ni necesariamente adultos ni necesariamente niños. Pero eso también nos dice otra cosa, nos dice que esta industria está hecha muy con el fin de comercializar y de llegar a la mayor cantidad de personas posibles, y estos géneros sirven justamente para delimitar a qué público pueden llegar de una manera más específica. Y esto es importante, ¿por qué? Porque de alguna manera nos dice que en efecto el anime puede no ser para niños solamente, pero tampoco para adultos solamente. Hay animes que se consideran para niños, por ejemplo, aquí en Chile fue muy famoso Doraemon, ¿no? También lo fue Shin-Chan, también podríamos mencionar Pokémon, que si bien es cierto que tiene otra temática, es bastante simple dentro de su narrativa si lo comparamos, por ejemplo, con Digimon u otras series similares. Todas estas series pueden ser para niños, efectivamente, mientras que hay otras que son distintas. Personalmente, yo no recomendaría dejar a un niño de 10 años ver Shingeki no Kyojin, por ejemplo, o ver algunas de las películas de Ghibli, como por ejemplo La tumba de las luciérnagas, o Nana, por ejemplo, que son temas para personas desde la juventud hacia adelante, ¿no? Sin embargo, hay otras series que sí son para niños. Por lo tanto, ¿es realmente el anime una serie para adultos? ¿Es realmente tan madura como dice ser? Por otra parte, la misma pregunta podríamos hacérnosla con respecto al cartoon norteamericano. Es muy curioso, pero en el último tiempo he tenido la oportunidad de comprobar casi en carne propia que tanto adultos como niños podemos ver todo tipo de géneros, en este caso, este tipo de series supuestamente infantiles. Creo que nadie duda de que estas series eran para niños, y sin embargo, curiosamente, muchos adultos también ven estas series o vuelven a verlas. En mi caso, por ejemplo, mi papá, que es un hombre de 70 años y más, le encanta ver, por ejemplo, Tom y Jerry o Los Picapiedras. Y en el último tiempo, por lo mismo, he estado muy propensa a ver estas series y las he mirado con un ojo con el que antes no las veía. Y me he encontrado con la sorpresa de que, si bien es cierto de que está presente esta parodia con un fin humorístico, ella también contiene mucho de crítica social, y esto me parece muy interesante. Yo mencionaba hace un rato que el anime hace más la crítica o va más allá del simple reflejo o retrato social, pero resulta que las parodias y las caricaturas también hacen precisamente eso. Y creo que dentro del mundo norteamericano el mejor ejemplo es Los Simpsons. Una serie maravillosa que, con muchísima astucia y con la capacidad de actualizarse a su época, ha sido capaz de hacer una parodia que busca reflejar, pero al mismo tiempo criticar y burlarse de su propia realidad. Y eso es cualquier cosa menos inofensiva, ingenua o infantil. Por el contrario, es tremendamente audaz ser capaz de ver y criticar el mundo, o verlo con ojos críticos al punto de poder burlarnos de ese mundo. Por lo tanto, ¿qué tan infantiles son también esas series? Lo creas o no, lo mismo he visto en series como Los Picapiedras, donde hay cierta crítica. Es decir, nos reímos, pero nos reímos precisamente porque hay una crítica de fondo. Es muy curioso, pero esto pone sobre la mesa la pregunta de qué es realmente infantil y qué es para adultos. Y es muy curioso porque, lo mires por donde lo mires, todos estos productos o tipos de arte creados para niños siempre son hechos por adultos, no por niños, obviamente. Y eso me lleva a preguntarme, ¿qué realmente es para niños y qué no? ¿Hasta qué punto lo que los niños consumen y o quieren consumir muchas veces está relacionado a algo innato,
casi biológico, podríamos decir, o neurológicamente definido, y cuánto es realmente arbitrario, definido y orquestado, digamos, por la sociedad. Sabemos, por ejemplo, que a los niños les gustan las cosas de colores, les gustan los peluches y generalmente son muy rápidos a la hora de saber cuándo un objeto es para ellos. Pero mi pregunta es, ¿eso es algo innato o es algo que la sociedad también ha moldeado de tal forma que el niño nace o llega a un mundo en que todo lo que es para ellos está definido como tal? Posiblemente quienes trabajen con niños o desde la psicología podrán o querrán responderme a esta pregunta, me interesaría mucho saberla, pero creo que es importante tomar en cuenta justamente este elemento. ¿De qué hablamos realmente cuando hablamos de arte para niños? Y si son realmente para niños aquellas obras que son hechas supuestamente para ellos. En este caso creo que tanto el cartoon occidental o norteamericano como el anime desde Japón vienen a poner eso mucho en tela de juicio. Si bien es cierto que desde la forma, el dibujo, ¿no es cierto?, o la animación, se entiende que es para niños porque se le ha hecho esa atribución a la animación en sí, realmente cada vez que vemos el contenido de esto podemos sacar algo en limpio mucho más para adultos. Y esto no lo digo solamente con Hanna-Barbera, en el caso de la animación occidental, lo puedo decir también de las películas de Disney, lo puedo decir también de un montón de otras películas o series norteamericanas. Todas ellas tienen un contenido, un fondo que puede ser muy ampliamente discutido y analizado, mucho más allá de lo meramente infantil. Entonces, ¿es realmente infantil? ¿Son tan diferentes el manga, el anime y el cartoon norteamericano? Por supuesto que hay una diferencia, tienen formas y estilos completamente distintos de decir lo que quieren decir, pero ¿realmente son tan distintos? Creo que una respuesta o una explicación de tantas es que la infancia en Japón es distinta de la infancia en Occidente, Norteamérica, América, Latinoamérica, Chile, etc. Y esa es la razón de por qué tantas personas en los 90 se espantaron con la cantidad de contenido que el anime tenía. Y no es que sea específicamente para niños o específicamente para adultos, pero lo que se le muestra en Japón a los niños o a su público en general es distinto a lo que se le entregaban a los niños aquí en Latinoamérica a modo general. Finalmente, creo que no existe una respuesta específica, al menos no hasta ahora, respecto a estos temas. Y quizás, como dije al principio, ya no sea relevante porque no es contingente. La gente simplemente consume lo que está de moda, y lo que está de moda hoy en día es ver anime, al menos de manera regular, seas o no fanático de este tipo de arte. Y quizás las personas ya no se hacen esta pregunta. Pero a mí me parece que es importante, porque incluso podríamos salirnos de los temas de anime y animación en general para llevarlo a otros temas similares, como por ejemplo la literatura infantil y juvenil, por cierto, que toca bastante con temas de animación, ¿no? En fin, he querido hacer este video porque este tipo de tema es algo que lo llevo rumiando por muchísimos años, casi desde que comencé a dedicarme formalmente a esto, y la verdad es que tengo muy poco con quién compartirlo y me encantaría dejar un poco, aunque sea una reflexión en torno a estos temas. Y por supuesto, si quieres comentarme tu opinión o darme algún punto de vista, me interesaría mucho y lo agradecería porque es justamente el propósito de este tipo de reflexiones. Yo te agradezco que me acompañaras en este video y nos vemos muy pronto en un próximo video. Chao.